Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de estructura de datos. En clases anteriores del curso estuvimos hablando de la implementación de heaps, que es un tipo especial de árbol binario, en donde para cada uno de los nodos se cumple la condición de heap, que es que para cada nodo el hijo izquierdo y el hijo derecho tienen valores mayores que ese nodo. Ese en el caso de el heap mínimo, y en el caso del heap máximo el nodo tiene mayor valor que sus hijos. En este ejemplo estamos viendo un heap máximo en donde el máximo valor de la estructura es el nodo que tiene por valor 93. Y hablando puntualmente de la eliminación en árboles heaps, vamos a ver que siempre las eliminaciones se reducen a eliminar la raíz del árbol y buscar obviamente un reemplazo para ese valor. El reemplazo que vamos a buscar tiene el concepto del último nodo de la estructura. El último nodo de la estructura es el nodo que se encuentra en el último nivel del árbol, es decir, en el nivel 1 no, en este caso, en el nivel 2 no, sino en el nivel 3 y más a la derecha, es decir, que sería el 28. Si ejecutamos la operación de extraer el máximo, vamos a ver que eso sucede y después tiene lugar un proceso, que es el que vimos medio rápido ahí recién, en donde, vamos a tratar de repetirlo, sí, fíjense que el 28 queda como raíz del árbol momentáneamente, pero como el heap es máximo, el máximo valor de la estructura tiene que quedar como raíz. Por lo tanto, se inicia un proceso en donde se identifican los nodos que serían hijos de 28, que en este caso son 68 y 69, y de ellos se determina entre esos tres valores, 28, 68 y 69, cuál es el valor mínimo. El valor máximo en este caso. El valor máximo en este caso es 69. Entonces, lo que va a pasar es que se van a intercambiar los valores entre el 28 y el 69 y van a quedar así. Y a continuación se evalúa si el 28 está bien ubicado, ¿sí? Sabemos que 58 es mayor que 44 y mayor que 28. Entonces lo que va a suceder es que se van a intercambiar ahora 28 con 58, ¿sí? Se consideran, se hace el intercambio. Bien, el último paso es controlar que el 28, si tiene hijos, habría que evaluar los valores que tiene. Como no sucede eso, el heap quedó en una condición de heap nuevamente. Bueno, vamos a ver cómo se lleva a la práctica esto en programación. Para eso vamos a ir a primero un método que utiliza el de la eliminación, que es el de encontrar el mínimo. Encontrar el mínimo implica, si la estructura no está vacía, obviamente devolver el valor de la raíz, ¿sí? En el caso de que el heap sea mínimo. Y por otro lado, vamos a ver lo que les decía del método, acá en Navigator, el método de eliminar, se llama removeMin. Fíjense que el método removeMin comienza por verificar si la estructura está vacía o no. En caso de que esté vacía, arroja una excepción. Y en caso de que no esté vacía, continúa buscando con el método que vimos anteriormente el mínimo valor de la estructura y dejando la referencia a ese valor en resultado. Esa variable se utiliza únicamente al final, que es donde devolvemos el valor de la consulta. Bien, si la cantidad de nodos de la estructura actualmente es de 1 y necesitamos hacer la eliminación, entonces la eliminación resulta bastante fácil porque hay que establecer que la raíz es null. Y una referencia adicional hay que establecerla null, que es el caso de último nodo. En caso de que la estructura tenga más de un nodo, hay que buscar un próximo último nodo. Para eso vamos a utilizar el método getNuevoUltimoNodo. Este método
utiliza la referencia último nodo, que es la referencia al último nodo insertado en la estructura, y lo utiliza como punto de partida para realizar iteraciones y moverse a lo que sería el nuevo último nodo. Lo que va a hacer es moverse lo más arriba posible siempre y cuando no llegue a la raíz y el nodo sea hijo izquierdo de su padre. En caso de que alguna de estas condiciones no se cumpla, lo que va a suceder es que vamos a seguir con el próximo bloque, que sería el if, y aquí lo que va a pasar es que si el resultado es distinto a la raíz, nos vamos a asegurar de que el nodo en el que estemos parados sea hijo izquierdo de su padre. Es decir, si por algún motivo en el bucle anterior terminamos en un subárbol derecho, con esta llamada, pidiendo al nodo donde estamos parados el padre y a ese el hijo izquierdo, asegurarnos de que estamos en su árbol izquierdo. Y por último, lo que vamos a hacer es, en caso de que podamos, movernos lo más a la derecha posible, ¿sí? Si el nodo tiene hijos derechos, nos movemos a la derecha. Bueno, una vez que terminamos con eso, encontramos el próximo último nodo, y lo que vamos a hacer es, para eliminar el último nodo, vamos a, si el último nodo es el hijo izquierdo de su padre, hacer que el padre no tenga más hijo izquierdo. Y si no, hacer que el padre no tenga más hijo derecho. Bien, por último lo que quedaría sería establecer que el valor de la raíz es ahora el valor del último nodo, ¿sí? Que es el reemplazo. Y una vez hecho eso, establecer que el nuevo último nodo es el próximo último, que es el que calculamos en el método que vimos anteriormente. Nos queda un pasito más, que es el que nos va a asegurar que el elemento que quedó ahora como raíz del árbol quede en su posición definitiva, que es Heapify Remove. Heapify Remove hace lo siguiente: toma la raíz del árbol, su hijo izquierdo y su hijo derecho, y los deja en nodo, isc, der, y crea una variable referencia que se llama siguiente. A continuación, si alguno de izquierda a derecha es null, lo que hace es quedarse con siguiente con el valor del otro, digamos. Si izquierda es null, se queda con derecha; si derecha es null, se queda con izquierda; y si los dos son distintos de null, lo que va a hacer el método es compararlos, quedándose con el menor, porque se trata de un heap mínimo. Entonces, si el menor es isc, siguiente va a ser el valor de isc, y si el menor es der, entonces siguiente va a ser el valor de der. Y a continuación se va a realizar un bucle que se va a repetir mientras siguiente sea distinto de null y el valor del nodo siguiente sea menor que el valor del nodo donde estamos parados actualmente. Entonces, lo que hacemos es un intercambio de valores, en donde valor se copia en temp, el valor de siguiente se copia en nodo valor, y el valor de temp se copia en el valor de siguiente. A continuación establecemos que siguiente es el nodo, es decir, que nos movemos un nivel más arriba, y lo que hacemos a continuación es un nivel más abajo, perdón, y lo que hacemos a continuación es decir lo mismo: copio el hijo izquierdo del nodo en izquierda, el hijo derecho del nodo en derecha; si alguno es distinto de null, me quedo con ese, y si son los dos distintos de null, lo que voy a hacer es comparar y obtener el mínimo, ¿sí? De esa forma me voy a asegurar de que los valores mínimos vayan lo más arriba posible y la nueva raíz del árbol termine en la ubicación en la que correspondía. Por último, si vamos a Remove Min, nos queda en Navigator una pavadita, que es que hay que actualizar la cantidad de nodos decrementando ese valor entero en 1. Bueno, con eso estaríamos terminando la clase de implementaciones de heaps. Vimos el método findMin, que nos permite encontrar la raíz del árbol y el valor que tiene, y el método removeMin, que como vimos tiene como dos partes.
Una que sería la de buscar el próximo último nodo y otra que es la de asegurarnos de que el valor mínimo quede en la raíz de la estructura. Y también que la raíz momentánea de la estructura quede en la posición definitiva. Bueno, nos estamos viendo. Chau, chau.